del parcial hasta dónde llegamos para lo que hay que tomar. Pero bueno, ahora lo veo con ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene el programa ahí a mano? Ahora lo estoy poniendo, a ver si lo ponemos en pantalla. Ahí les terminé de corregir el último trabajo, eso de gobierno electrónico y firma digital. Mm. No, no encuentro el programa hecho. A ver, lo había puesto en foros. ¿Eh? Hola, profe. Hay Sí, uno que usted puso en el foro, claro, por eso. el Ahora que me cronograma acuerdo, corregido. Eh, claro, porque hubo que modificar. Ahora tenés razón, por eso ahora me vine al foro, porque hubo que incorporar una nueva resolución del Consejo Superior y había que ponerlo en el programa. Sí, a ver. profe, eso sí, lo subió también. La nueva resolución. ¿Es promocionable la materia ahora? ¿O Sí, entendí cualquiera? no, no, es promocional. Ah, ok. Por eso era una resolución exclusiva para los... Va, en verdad trataba todo, pero tenía en cuenta también el tema de las materias promocionales. Por eso las puse, lo tenía que incorporar al programa y se los colgué acá. A ver, sí. ¿Ves que dicen en la tapa en la tapa del programa, dice, sujeto al régimen de promoción directa según lo normado por resolución del Consejo Superior 626, que es la que regula también el tema de las materias que se pueden hacer promocional. Yo lo puse promocionado. Bueno, a Buenísimo. ver. ¿Hasta dónde llegamos? En la última clase que vimos, estuvimos con contratos. Profe, eh, ahí yo lo que tengo de la última clase es que vimos sí. la definición de derecho laboral y contrato de trabajo. Eso fue lo último. Empezamos con contrato de trabajo, es decir, contratos en forma general, con la clasificación y todo, ya lo vimos. Eso ya lo vimos, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a derecho laboral, porque yo no seguí, digamos, el cronograma de las unidades, sino que con las pocas clases que tenemos, tomé aquello que me parece que les va a servir para para, para ponerlo en práctica en sus trabajos, ¿sí? Claro. Por eso ahora me fui a la unidad 7 de legislación laboral, que dice ley de contrato de trabajo, regulación, contratos individuales y por empresas. Ahí estamos. Bueno, en la definición de legislación, derecho y jurisprudencia, ¿se las había dictado? No, Esa me parece que no. no, A ver, no. ahí Bueno, no estoy importa, es una buscando. definición general. Yo después se los escribo y se los dejo. Son 2 líneas por cada definición. Creo que la primera Pero, clase las dijo. Sí, claro, derecho y jurisprudencia sí está en la primera clase. eso, legislación, derecho y jurisprudencia. En verdad Ah, eso es tiene verdad. que ver para que tengan una idea
de la verborragia que manejamos con el tema de qué se trata el derecho, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos hablado de los comportamientos humanos, de, de lo que era la diferencia entre la legislación y el derecho, todo el conjunto de normas jurídicas, o legislación es el cuerpo, el conjunto de cuerpo de leyes, y la jurisprudencia era que era archivo de todas las sentencias que los jueces acumulaban en aquellas situaciones que no estaba alguna situación, algún conflicto que tenían que dirimir, que no lo tenían comprendido en la letra de la ley, o en ningún decreto, ninguna resolución, y entonces buscaban derecho comparado, así se dice, en sentencias que hayan aplicado otros colegas, ya sea en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, y que hayan dirimido algún conflicto, alguna situación que se parezca o que él puede adecuarla a a una resolución que él tiene que tomar sobre un tema determinado. ¿Se acuerdan de eso? Toma como antecedente esa sentencia, la justificación de por qué se aplica esa sentencia, y a partir de ahí él lo adecúa al caso que tiene que dirimir. Y esa sentencia que establece este juez también va a ser parte de la legislación que otros jueces lo puede tomar en cuenta para incorporarla o como fuente para resolver un tema de su competencia. Nada más que eso, era para que tengan una idea, una definición, digamos, general. Pero vamos al derecho, ya estamos todos, a ver. Yo creo que sí, ¿no? Eh, bueno, me pidieron, yo pensaba en la semana que viene, que sería el día 7, pero me están pidiendo algunos de ustedes eh, el hacerlo el 14, ¿sí? A mí me viene mejor porque justo esa semana yo tengo en las otras materias presencial, entonces tengo que ir a la universidad. La semana que viene no, iría solamente, sí, la semana que viene tengo que ir a tomar finales, así que vivo en la universidad. Hoy ya estuve en la mañana, qué sé yo. Claro, Eh, eso estaría buenísimo, profe, porque justo la semana que viene tenemos finales. Y por eso, ahí, sí, bueno, entonces, a ver, hagamos algo democrático. ¿Están de acuerdo que lo tomemos, nos ponemos de acuerdo el jueves 14? De mi Sí, parte, profe. sí, también. Sí, sí. sí, ¿Sí? sí. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, perfecto. bueno. Entonces fijamos el jueves 14 para tomar el parcial. Porque ahí sí es porque como yo sé que esta materia la estamos dando virtual, porque hay que ir la semana que viene a dar finales, entonces digo, bueno, van a estar en la universidad y tomamos el parcial ahí. Pero bueno, con esto nos tomamos una semana más. En la semana que viene, el 7 hacemos un repaso de todo lo que vimos y lo que vamos a tomar en el parcial y la fijamos para el 14. ¿Está bien? Excelente. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver el derecho laboral. Yo creo que había empezado a decírselos, pero bueno, lo refrescamos. Recuerden que el derecho, a ver, todavía no están todos. Bueno, recuerden que la definición de derecho laboral es, bueno, que la definición del derecho laboral, que es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. ¿Se las había dado esta definición? Sí, esta definición sí, profe. Bueno, Lo mismo que el contrato de trabajo, que estaba regido por la ley 20.744. perfecto. Bueno, entonces acuérdense que la ley el contrato de trabajo está definido en el artículo 21 de la 20744, que es la ley de contrato de trabajo. ¿Eh? Ahí está la definición. En verdad, más allá de lo que dice el artículo 41, para resumirlo y para compactarlo,
podemos dar una definición mucho menos jurídica y que sería un acuerdo entre el trabajador y el empresario en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios en forma voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario que se compromete al pago de una retribución. Lo, lo reitero. Contrato de trabajo, entonces, es un acuerdo entre el trabajador y el empresario en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, que se compromete al pago de una retribución. Bueno, y recuerden que como con todo contrato, que ya lo dijimos, tiene los tres elementos, ¿sí? Esenciales, los tres elementos generales, este, o como habíamos dicho en la definición de contratos, los elementos propios de los contratos, ¿eh? El consentimiento, el objeto y la causa. ¿Mm? En este caso, el consentimiento es como siempre, es la manifestación de la voluntad de las partes que fueren a contratar. Es necesario que no haya vicios del consentimiento, es decir, que el consentimiento no se haya prestado con engaño, intimidación, violencia o fraude. ¿Está bien? Recuerden que el consentimiento es la manifestación libre de la voluntad, es decir, aquella decisión y la expresión de querer contratar, ¿eh? Y que no esté, digamos, eh, viciado por una voluntad, digamos, obligada o una voluntad que no esté dentro de una decisión absolutamente eh, sin ninguna presión que pueda tener y significado. Ahora, yendo a la realidad, en un país como el nuestro, donde casi el 50% de los trabajadores están contratados en forma, no sé si decirle ilegal, llamémosle negro, que es para no ser tan, es como maquillar un poco aquella condición o aquella situación grave que se vive y que está dentro de la ilegalidad porque no cumple con los cánones de un derecho, ¿sí? Le llamamos, para que no sea tan violento, trabajo en negro. Bueno, em, sabemos, y además la composición del trabajo en negro y las relaciones del trabajo en negro y cómo se contrata el trabajo en negro, y más que nada en aquellos oficios o trabajos de lo que se llama de poca o mala calidad, la mayoría de las veces hay una coacción que no la ejerce el empresario. El empresario pone las condiciones arbitrariamente y el trabajador está así coaccionado por una necesidad compleja y que necesita o tiene ahí una herramienta, un salvoconducto o una situación que puede alivianar una angustia que está padeciendo. Sabe que el mercado cada vez está más restringido y que el mercado está en una situación, digamos, de pocas posibilidades de elegir, y entonces si él pone más condiciones de las que les están poniendo, sabe que atrás de él hay una cola de necesitados o de trabajadores que van a aceptar las mismas reglas del juego. Entonces ahí el tema del consentimiento, que no esté bajo, digamos, intimidación o violencia, es la violencia y la intimidación de alguien que necesita tener un ingreso más allá de las condiciones y de la, digamos, de la ilegalidad de esa relación que no está bajo el estadio del derecho. El objeto, en este caso, es doble, ¿no? Ya que es la prestación que cada parte se compromete a hacer a favor de la otra. ¿Mm? Es la prestación que cada parte se compromete a hacer a favor de la otra. El objeto, como
¿se acuerdan que habíamos hablado de los objetos que tienen condiciones? Que es posible, debe ser lícito y determinado o ser determinable. ¿Mm? Entonces, es la prestación que cada parte se compromete a hacer a favor de la otra y el objeto debe ser posible, lícito y determinado o a determinarse o determinable. Y la causa, en este caso, que nosotros digamos en las generalidades como elemento propio de los contratos habíamos dicho que la causa es mediata o inmediata, en este caso es la razón por la que se realiza el contrato, es decir, el intercambio de trabajo por salario. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, ninguna No, duda, por el profe. momento no, profe. Bueno, por el momento, me dieron un plazo. Bueno, los contratos de trabajo en principio pueden ser de dos tipos, ¿sí? Tenemos los individuales, aquellos que atañen a una sola persona, por supuesto, y que se compromete a prestar un trabajo individual subordinado, ¿m? A cambio del pago de un salario preconvenido. Entonces, la definición del trabajo individual es aquello que atañe a una sola persona y que se compromete a prestar un trabajo individual subordinado a cambio del pago de un salario preconvenido. ¿Mm? Y después tenemos los contratos colectivos, también llamados contratos colectivos de trabajo, comúnmente se llaman así, que se celebra entre un sindicato de trabajadores o un gremio profesional y uno o varios patrones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque abarca al conjunto de los trabajadores de una actividad determinada. ¿Mm? Esos contratos suelen contar con mayor laxitud de parte de los patrones, ya que se benefician a una contratación, digamos, masiva. ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? Es lo que suscriben las cámaras laborales, ¿sí? Es decir, las cámaras que representan a las empresas de una actividad determinada. De hecho, las empresas que fabrican autopartes, las empresas de fabricantes de elementos de plástico, las empresas que se dedican a la construcción, ¿no? Bueno, esas empresas que trabajan o se vinculan a través de cámaras empresarias se relacionan con los sindicatos que regulan y que representan a los trabajadores de esa actividad, es decir, los trabajadores del sindicato de la construcción, del sindicato de camioneros, del sindicato de la UOMES y los metalúrgicos, etcétera, etcétera. Bueno, se reúnen y convenian y discuten las condiciones laborales de las diferentes categorías de los trabajadores. Establecen nuevas categorías, establecen las condiciones de trabajo, establecen los temas de seguridad, establecen los temas de horario, establecen todos los pormenores que tienen que ver con la regulación de una actividad laboral. ¿M? En una empresa. Siempre se da, por supuesto, en empresas que son de mediana o gran empresa, ¿no? Las pymes también aceptan estas condiciones, pero bueno, tienen arreglos más individuales con sus trabajadores porque hay una digamos, una relación más directa, en este caso, con el empleador, ¿no? Bueno, entonces, estos convenios colectivos de trabajo se discuten en una mesa que se llama paritaria, ¿m? Y que cuando se ponen de acuerdo, que también por supuesto está el nivel del salario de a cada categoría que comprende un trabajo en producción, un trabajo en serie, o las diferentes tareas que cumple un trabajador dentro de ese establecimiento. Bueno, se establecen también las escalas salariales, se establecen la manera de, digamos, también de las licencias, etcétera, etcétera. Toda la regulación que conlleva un trabajo estable, un trabajo en blanco, llamémosle así. Entonces, establecidas esas paritarias, se ponen de acuerdo, firman ese convenio colectivo de trabajo y va al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para que lo homologue. ¿Qué quiere decir homologar?
sacar una resolución aceptando el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. ¿Sí? A partir de esa aceptación y de esa resolución se publica en el boletín oficial y desde el día que empieza, que está en la fecha que tiene en la publicación en el boletín oficial, empieza a ser obligatorio su cumplimiento por ambas partes. ¿Mm? Aquello que decíamos dentro de la clasificación de los contratos formales. Necesitan de una forma determinada, que es el convenio colectivo de trabajo, y además solemne, ¿por qué? Porque para que rijan, para que tenga obligatoriedad para las partes, deben, en este caso, eh, ser aprobados por la Secretaría de Trabajo. ¿Mm? Que es, digamos, el representante del gobierno ante la actividad laboral. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Bien, ¿O estamos mal, Sí, pero bro. vamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, Tranqui. tranqui. Bueno, entonces recuerden que los contratos pueden ser de dos tipos, individuales o colectivos. Bueno, y después tenemos el tema de la duración del contrato, que se puede dar por tiempo indefinido o por una determinación o por una fecha determinada, una duración determinada. Cuando es por duración determinada, tiene tres casos emblemáticos o que están regidos por la ley de contrato de trabajo. Que es, primero, cuando es para una obra determinada o servicio, yo contrato a alguien para realizar una obra, un servicio, un pintor para mi casa, y entonces termina de pintar, yo le pago, estoy conforme, le pago digamos, aquel costo que habíamos predeterminado y se termina el contrato de trabajo. ¿Sí? Cualquier situación que sea, digamos, para prestar un servicio o una obra determinada. La segunda circunstancia que se determina como un trabajo de duración determinada es por las circunstancias, digamos, del mercado. Es cuando hay, perdón, una sobredemanda de una tarea por una producción determinada que puede tener una empresa o una actividad. Por ejemplo, cuando hay, qué sé yo, en lo que se llama en el turismo temporada alta, ¿no? Una región o un lugar que tiene una demanda de turismo que es mucho más importante por 2 meses, por 3 meses, que en lo que es normalmente durante todo el año, los trabajadores que se contratan para atender esa sobredemanda que tiene, digamos, la actividad, es por el periodo de esa sobredemanda. ¿Sí? O sea que en el contrato se estipula que, por ejemplo, en el caso del verano, no sé, está 4 meses y se termina el contrato laboral. Diciembre, Absolutamente. marzo, ponele. Ok, Lo que sí nunca puede ser más de 6 meses. Cuando es el contrato por más de 6 meses, ya no es por tiempo determinado, sino es por tiempo indefinido. ok. ¿Está Entonces bien? como límite cinco O- meses puede ser. 6 meses. Ok. 6 meses. Ahora, salió una nueva regulación, desregulación laboral, en donde todo esto está en cuestión, ¿no? Ahora la CGT había hecho una presentación ante la Corte lo pasó a un tribunal de trabajo, el tribunal de trabajo en primera instancia le había dado curso y le había dado, digamos, lugar a la presentación de la CGT, entonces se había paralizado la acción de la nueva ley laboral. Ahora se hizo digamos, una presentación por parte del gobierno y se pasó a otro fuero, a otro estado, digamos, dentro de la estructura digamos, de los tribunales laborales y supuestamente vuelve a entrar en vigencia aquella ley que se votó hace muy poco. Dentro de todo eso está
digamos, una flexibilización de la mayoría de los parámetros que estamos viendo en la ley de contrato de trabajo. Y uno de ellos también es el tema del plazo de cuándo se considera determinado o indeterminado una relación laboral. Así que bueno, hoy por hoy todavía tenemos esto. El tercer, digamos, condición para establecer una duración determinada es cuando se trata de un reemplazo de un trabajador permanente. ¿Sí? Que, por ejemplo, una tarea que hace un trabajador y que ese trabajador se tiene que tomar una licencia por enfermedad o por un viaje o por cualquier circunstancia en donde se le reserva el puesto de trabajo. Entonces, se contrata un trabajador para poder cumplir con las tareas que hacía ese trabajador hasta que el trabajador de planta permanente al que se le reservó el cargo vuelva y entonces el trabajador que lo reemplazó termina su relación laboral. ¿Está bien? Bueno, entonces acuérdense que hay tres condiciones para determinar que un trabajo es por tiempo determinado. ¿Sí? Aquello que se trata de una obra determinada o servicio, aquello que es el trabajador temporal, el zafrero, por ejemplo, el que va a levantar la zafra de la caña en Tucumán, cuando se levanta la zafra, o los limones en lo que es la Mesopotamia, no sé, o la manzana en Río Negro, son trabajadores temporales. En este caso son zafreros, ¿sí? Que se los contrata para una tarea determinada que se da en un periodo de un año. ¿Mm? Y la tercer, digamos, situación de tiempo determinado es el reemplazo de alguien que tiene una permanencia o tiene estabilidad en su trabajo. Mientras lo reemplaza por un tiempo determinado, que no puede ser más de 6 meses, y se le reserva hasta la vuelta del trabajador, digamos, permanente. ¿Seguimos? Bueno. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, 6 minutos. Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador? ¿Qué dice la ley? Por supuesto, el primer derecho es percibir el salario, porque una de las condiciones que tiene el derecho laboral es la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Mm? Yo no puedo decir, bueno, no percibo el salario, lo dejamos, me paga cada 6 meses y todo. Eso es obligatorio, por más que quiera o no quiera. Es lo mismo que decir, el empleador le provee ropa de trabajo por el tema de un trabajo que necesita ropa de trabajo porque corre riesgos de lesiones, una cosa así. El trabajador dice, no, tranquilo, yo no lo voy a usar. No puede renunciar a esos derechos porque no es una obligación, es un derecho adquirido y que lo tiene que tomar. Lo que le saca la RT, el seguro que tiene que tener todo trabajador, y dice, no, en vez de pagar el seguro, dámelo a mí, yo tengo... Esas cosas son absolutamente irrenunciables, son derechos que están incorporados dentro del contrato de trabajo. ¿Mm? Bueno, entonces, los derechos del trabajador es la irrenunciabilidad de todo esto. Percibir el salario, recibir una ocupación efectiva, recibir un trato igualitario, ejercer, y esto tiene mucho que ver con la tarea de ustedes, la titularidad de los inventos que realice fuera del contrato y recibir protección de su seguridad personal. Cuando decimos ejercer la titularidad de los inventos, llamamos inventos, pero en verdad es la titularidad, digamos, de algo que ustedes incorporan dentro de sus tareas y que le trae a la empresa un beneficio extraordinario. ¿Sí? Que puede ser un beneficio económico, puede ser, qué sé yo, que a través de esa tarea se posicionen en una relación mucho más mejorada que con los competidores, le resuelve alguna situación de ordenamiento logístico de la empresa, etcétera, etcétera.
Y ahí tienen el conflicto de la titularidad de aquellos que ustedes están llevando adelante, ¿sí? Si previamente, cuando a ustedes los contratan, como profesionales, en este caso licenciados, pone y determinan o ponen esa condición de que ustedes van a implementar un sistema que inventaron y que le va a llevar un beneficio extraordinario a la empresa, eso tiene que estar asentado en el contrato. Porque van a poder exigir una remuneración extra por esa tarea, pero, pero además, o si no, porque lo contratan por eso, reservan el derecho real de la tarea. ¿Recuerdan aquello que vimos en la clasificación de los contratos, que es el derecho real es la titularidad de, en este caso, de un invento o de algo que ustedes pueden registrar? ¿Se entiende? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, sí, vamos bien. Vamos bien. Bueno, Profe, sí, en lo que son acá los detalles que describió, ¿qué significa lo de recibir una ocupación efectiva? claro, no, que si yo entro en una, digamos, en una relación laboral, no estoy, recibiendo tareas, digamos, así esporádicas, ¿no? Entro a un establecimiento con un horario determinado, tengo mi lugar de trabajo, tengo un reconocimiento, soy una persona, me pagan el sueldo, los aportes, todo lo que tiene que ver con una ocupación. Si no, sería un trabajador golondrina o un cuentapropista que me contratan, digamos, para una tarea determinada cuando me necesita. ¿Se Ahí se entendió? entendió, gracias, sí, sí. Buenísimo. Bueno, y lo de la titularidad, ¿entendieron hacia dónde vamos? Anaí, te veo silenciosa hoy, ¿eh? Anaí Mancilla se fue a dormir. Bueno. Profe, No, yo lo que le... profe, que estoy engripada y no puedo ni hablar. Bueno, bueno, bueno. Pero igual no contagiás por la pantalla, así que no hay No, no, problema. eso no. ¿Se entendió esto de la titularidad? ¿Sí? Sí, Del sí. derecho real. Sí, sí, se entendió, Bueno, profe. Nahuel, ¿vos querías decir algo? Sí, le quería preguntar sobre recibir protección de su seguridad personal. ¿Eso significa que tenés los elementos de trabajo o tiene que ver por otra cosa? Claro. No, no, con Digamos, los yo elementos trabajo... de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad. Ah, ok, va por ese lado. Sí, ¿qué me Bien, querías decir? Te interrumpí. Claro, las condiciones de higiene y seguridad, el tema del seguro laboral, la ART, que te den las bien, ropas de trabajo los elementos de trabajo que no sean perniciosos ni te causen una lesión, ¿entendés? Todo lo que tiene bien, que ver con eso. La higiene y seguridad en el lugar donde vos prestaste el servicio. Bueno, de eso se trata. bien.
Bueno, son 45, ¿no? Un problema con el cable que carga la batería, que hace falso contacto. Qué bárbaro. Bueno, bueno, a ver, estamos todos. Bueno, recuerden, voy a poner a grabar, así pasan el presente. Voy a poner Recording in progress. de pasarlo por chat, ¿eh? Por favor, apellido y nombre. Primero el apellido y después el nombre. Bueno. Bueno, continuamos. Estamos entonces, habíamos dicho los derechos del trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones en este caso? Bueno, esperen que está viniendo más chicos. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? Primero, realizar el trabajo asignado, respetar las instrucciones y órdenes, conservar en buen estado los elementos de trabajo, guardar reserva de las informaciones que tuviese en el trabajo. Esta obligación se desprende del deber de fidelidad, ¿eh? Es un deber que va más allá de la extinción de un contrato. ¿Mm? Recuerden eso, ¿sí? Que hay actividades en donde el trabajador tiene información que es sensible y es una información que debe preservar. Por más que no esté más vinculado con la empresa, esa información tiene que estar absolutamente reservada, ¿eh? Puede surgir en la violación de esta cláusula una denuncia penal. ¿Mm? Bueno, ¿y ¿Cómo es el cuáles son punto, profe? Sé que en es aquellos confidencialidad, casos? pero No, está bien. Cuando hay reserva de información que el trabajador tiene sobre la actividad que realiza. Por ejemplo, un trabajador de un banco o un trabajador que está en un lugar científico o que tiene acceso a información de movimientos de fondos, de movimientos de algo que la empresa tiene reservada y que le sirve como, digamos, un elemento para poder tener mejor, digamos, alguna ventaja estratégica. ventaja, claro, con otras empresas, etcétera, etcétera. Tema de ¿Eh? privacidad y demás. Ese. Claro. ¿Eh? Eso es una cláusula de privacidad. Sin ir muy lejos, también en nuestra área, por ejemplo, tenemos mucho acceso a bases de datos que Claro, son privadas y demás, y a veces nos hacen firmar este tipo de tratados del convenio. claro, claro. Son convenios porque son situaciones muy sensibles para una empresa. Entonces vos tenés acceso a un montón de información que tenés que preservar. Y sí, y cuando se hace el contrato de trabajo, seguramente o en la mayoría de los casos hay una cláusula que dice que los compromete
al tema de la reserva de información. Y con el trabajo de ustedes, mucho más, ¿no? Bueno, Disculpe, profe, ¿me puede sí. repetir la primera, por favor? La primera obligación del empleador, Por digamos, favor, sí. pagar la remuneración en tiempo y forma. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que es el cuarto día, el quinto día hábil del mes vencido, ¿no? Bueno, antes del quinto día hábil. Eh, Proteger al trabajador cumpliendo las reglas. Ah, bueno, no, esas son las obligaciones del trabajador. Ahora estamos en las obligaciones del empleador, pagar la remuneración en tiempo y forma, proteger al trabajador cumpliendo las reglas de higiene y seguridad, a manera de lo que vimos antes que puede exigir el trabajador, dar un trato igualitario a los trabajadores, es decir, no discriminar, dar ocupación efectiva. Esto que decíamos de ocupación efectiva, que es irrenunciable por parte del trabajador, bueno, por parte del empleador es obligación dar una ocupación efectiva, es decir, que tiene que asignarle algún tipo de función y proveer a los elementos para trabajar. Bueno, es a contrapartida de aquello que es irrenunciable para el trabajador, ¿no? Bueno, ¿qué derechos o atribuciones tiene el empleador? Tiene el derecho de beneficiarse de los resultados del trabajo. Tiene la facultad de organizar su empresa, pudiendo modificar la forma y modalidades del trabajo en forma razonable. Tiene la facultad de organizar su empresa, pudiendo modificar la forma y modalidades del trabajo en forma razonable. Tercero, reglamenta la actividad de la empresa. Fija horarios, pausas en el trabajo, rotación del personal. Esas son atribuciones, digamos, y derechos que tiene el empleador, ¿no? Ejercer el control sobre el personal, el control del cumplimiento del horario y la actividad que desarrolla dentro del establecimiento, controles personales en la salida. Otra puede ser dictar el reglamento interno de la empresa, destinado a ordenar el trabajo y la convivencia dentro del establecimiento. Tiene atribuciones disciplinarias, ¿m? Que se materializa con la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento del trabajador. ¿M? Por supuesto que esas sanciones deben ser de carácter correctivo, y deben aplicarse en forma progresiva. Bueno, puede ser un llamado de atención, apercibimiento, una suspensión y puede también generar un despido con causa. Bueno, acá dice que todas las facultades, esto es una máxima de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que todas las facultades del empleador deben ser ejercidas en forma razonable y respetando la dignidad de su persona, evitando daños materiales, psicológicos y morales al trabajador y que todo exceso está expresamente sancionado por la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, las condiciones del trabajo es todo lo que veníamos hablando del tema de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? Que lo marca la ley. Dice, está vinculado al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el empleador y para el Estado, desde económicas, legales, etcétera, morales. Las condiciones son físicas, iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, ropa de trabajo, las condiciones medioambientales, organizativas, bueno, etcétera, etcétera, lo que es obvio, ¿no? Que uno puede imaginar dentro de, de un establecimiento laboral. Bueno, a ver, esto. Vamos a ver ahora el contrato de leasing. ¿Esto está bien? ¿Podemos cerrar el tema del derecho laboral? ¿No hay preguntas?
¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe, no, no hay preguntas. Podemos Bueno, continuar. podemos retirar, no hay pregunta. Así, Profe, por si acaso tiene apagada la cámara, no sé si sabía eso. perdón, mira, siempre insisto con aquella reciprocidad de poner la cara y yo soy el primero que no estoy poniendo. Ahí vamos. Gracias por la aclaración. Pero imaginen que ahora veo que yo solo estoy con la cámara prendida. No, acá lo tengo. Ay, ¿cómo es tu nombre? ¿Aizara Sef? ¿Aizara Sef? ¿O es? Sí, Aizar es mi segundo nombre, Luciano. Ah, claro, Aizara. Bueno, y Herrero. Bueno, tengo dos compañeros de cámara, por lo menos. Entre tantos, solo dos. Bueno, vamos a ver entonces, déjenme encontrarlo, el contrato de leasing, ¿m? Que es muy importante. Después, la semana que viene vamos a ver el transporte. ¿Ustedes transporte lo ven en alguna otra materia de la carrera? No, yo, ¿No? yo me No, No, acuerdo, no, creo que Y no. no. el contrato de seguro tampoco. No, tampoco. tampoco. Bueno. Bueno, vamos a ver qué es el leasing, el contrato de leasing. Eso está normado en el artículo 1227 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Mm? Recuerden que todo lo que tiene que ver con contratos está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Tanto aquellos que nos vinculan en nuestra relación humana, ¿eh? Eh, con la sociedad, y aquellos que nos relaciona en una relación de interés con un semejante, con el Estado, con una institución, con un trabajo, etcétera, etcétera. Está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo algunas leyes especiales, como es lo que vimos hasta ahora, que es la ley de contrato de trabajo, que es como un código laboral. ¿Mm? Bueno, artículo 1227, ¿qué dice? En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio. Vamos a analizar esta definición. ¿Quiénes son los actores? El dador y el tomador. ¿Mm? El dador, el que entrega el leasing, un bien mueble y o un bien de capital, y el tomador, el que por ese leasing va a hacer uso y goce de la cosa. ¿Sí? Compárenlo con un contrato de alquiler. Pero el leasing tiene una particularidad, que acá aparece el pago de un canon, ya no de un alquiler. ¿Mm? ¿Qué Ese sería un canon? canon, por eso, vamos a verlo ahora. En un alquiler se fija un precio mensual que yo voy a pagar. En un canon está el precio mensual, pero además una suma agregada, ¿sí? Que se llama canon, que al final del contrato me da la opción, ¿sí? El leasing, de adquirir, de comprar ese bien durable. Y entonces, lo que yo vine pagando por canon es parte de adelanto del precio, ¿sí? Por el uso y goce de esa cosa y de la opción de comprar. Se da mucho en los bienes que son, digamos, de un costo muy importante. Por ejemplo, en la compra de aviones, ¿sí? Las empresas compran una flota de aviones o compran 3 aviones o 4 aviones y no pagan el precio al contado ni financiado ni nada de eso. Se hace a través de leasing. Se le encarga a la constructora de aviones que le provee de 10 aviones que pueden ser usados, que pueden ser nuevos y todo eso, y entonces entran en una flota a través de leasing. En la logística, en vez
desembolso muy importante para comprar camiones que van a servir para hacer la logística, para el transporte de mercadería, para, digamos, actualizar los, los sistemas de computación o los software, para tener, por ejemplo, en grandes oficinas que el Estado, los bancos y todo, vieron que utilizan, por ejemplo, en pasillos, impresoras importantes, y que con el tema del leasing no las compran, sino que las adquieren a través del leasing, y dentro de ese leasing también está la condición de que la empresa, la proveedora, se encargue de la actualización de los sistemas, de la provisión de los insumos, del mantenimiento, digamos, de las máquinas, etcétera, etcétera. Terminado el contrato, que son contratos a bastante plazo, uno, a través del pago de Canon, termina ese contrato y tiene la posibilidad de comprarlo, ¿o no? ¿Mm? Si lo compra, parte de ese precio se va a descontar del precio final, parte de lo que se acumuló por Canon. ¿Se entendió? ¿O hacemos otra referencia? Profe, disculpe, ¿podría repetir eso lo de el canon? No, no entendí bien esa El parte. canon es el pago mensual que uno hace sobre el... Recuerden esto, cuando hablan del uso y goce, recuerden que lo que no está transfiriendo es el derecho real. No le está transfiriendo la titularidad de la cosa. ¿Mm? Solamente cercano a lo que es un alquiler. ¿Mm? Yo alquilo mi departamento y le doy la potestad del uso y goce de ese departamento para vivienda. Yo no puedo ingresar al departamento mío, mientras está alquilado, porque le estoy también transfiriendo digamos, la privacidad de su vivienda, todo eso, pero no le transfiero la titularidad. El departamento sigue siendo mío. Con el leasing pasa lo mismo, pero tienen una condición que es un pago extraordinario mensual que se llama canon. Lo que yo pago por canon es la acumulación del precio final de la cosa si lo voy a comprar. Porque en el leasing hay una cláusula final que dice determinado o ya cumplido el plazo del contrato, el tomador tiene la posibilidad de comprar ese bien, ¿o no? Ah, ok, o sea, ahí se entendió un poco mejor. ¿Sí? Un Pero Sí, poco, sí. por un precio reducido, digamos, con una reducción del pago mensual que venía haciendo o algo así, ¿no? como con un precio reducido. No te Claro, el entiendo. canon, o sea, lo que comprendí es que uno viene pagando este bien mensualmente, lo que dura el contrato, y el canon es este precio extra que uno paga para poder apoderarse del bien de la cosa. Claro, es Este un pago, precio, este pago es extra el, es un resultante basado también en el pago mensual que se viene haciendo, o es simplemente una opción, un artículo más, digamos, en el contrato que permite la compra al finalizar el contrato. no, 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 es una cláusula obligatoria y el canon se paga, por supuesto, de acuerdo al precio final de la cosa. No es lo mismo tener un leasing de la compra de un avión que un leasing de la compra de una impresora. Es decir, va de acuerdo al precio, porque yo lo que estoy haciendo uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, y que tiene un valor real. Entonces, pero en verdad, el cálculo del canon en un país, digamos, normal en su economía, sería el resultante del precio final de la cosa. Lo que pasa que con nuestro sistema inflacionario, nuestra economía, con esta fiebre inflacionaria que tiene históricamente, es muy difícil establecer el precio final de la cosa en 10 años. Totalmente. Totalmente. ¿Eh? En el caso Entonces, del avión sería también calcular el deterioro y el uso, porque no vendría a salir lo mismo. O sea, el precio del canon se define mucho al final, no se define al principio. pero el canon se establece y se paga mensualmente. Claro, 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 sí, sí. Bien. ¿Se entiende? Entonces después digo, bueno, hoy, ¿cuánto sale? Termina el contrato, ¿cuánto sale ese avión hoy en el mercado? Cuando yo hice el contrato, ese avión que era 0 kilómetros, no tenía uso, tenía un valor tal.
hoy ya tiene miles de horas de vuelo, tiene un desgaste lógico, ya tiene 5 o 10 años de antigüedad. Por supuesto que ahí establezco el precio y de lo que pagué de Canon veo si con eso pago el precio final o establezco o tengo que reforzar para llegar a comprar el bien. ¿Mm? Es una especie de financiamiento, ¿sí? Con opción de comprarlo o no comprarlo. En verdad, en los leasing de mucha duración, como también como para comprar una flota de camiones o aviones y todo eso, se establece que son de periodos muy largos, que en partes, en 2 años o en 4 años, de acuerdo a la durabilidad de aquello que es el objeto del contrato, tiene la posibilidad y se establece la renovación de esa flota. ¿Eh? Yo, por ejemplo, tengo una flota, compro a través de leasing, estoy adquiriendo una flota de 10 camiones. Al transcurso de 5 años, ¿sí? Digo, bueno, voy a opción, en vez de terminar con el contrato, quiero que esa flota se renueva. Cambio los camiones por 0 kilómetros. Ahí el canon en su actualización se reconviene y sigo con esa modalidad de contrato. En las grandes empresas, hoy y en el mundo, el leasing es lo que más se usa. ¿Eh? Nadie desembolsa una fortuna de plata para comprar bienes durables. ¿Sí? Es una modalidad de financiar y de poder adquirir estos productos. Profe, una pregunta. ¿Cómo se escribe leasing? Leasing, Bien. leasing con G final. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, acá dice una aclaración de lo que yo vengo diciendo. Dice, además de conceder el uso y goce de un bien, recuerden que lo que no se transfiere es la titularidad, el derecho real del bien, el leasing se constituye como contrato esencialmente de financiación. ¿Mm? Desde que otorga un crédito cuya garantía es la cosa por su eventual adquisición por el tomador, donde el precio se divide en cánones periódicos preestablecidos más un valor residual. ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren tomar nota de esto? Por favor. Sí, sí. Además de conceder el uso y goce de un bien, el leasing se constituye como contrato esencialmente de financiación, desde que otorga un crédito cuya garantía es la cosa, es decir, el objeto del contrato, ¿m? Para su eventual adquisición, por el tomador, por supuesto, donde el precio se divide en cánones periódicos preestablecidos más un valor residual. De tal modo, el tomador accede a lo necesario para su consumo o estructura de producción, de tal modo el tomador accede a lo necesario para su consumo o estructura de producción sin un desembolso inicial de capital. Y el dador
obtiene una renta conservando la propiedad hasta su restitución o pago del precio final. De tal modo, el tomador accede a lo necesario para su consumo o estructura de producción sin un desembolso inicial de capital y el dador obtiene una renta conservando la propiedad hasta su restitución o pago del precio final. Recuerden que esto está en la definición en el artículo 1227. En el 1228 le hablan del objeto, que puede ser parte del contrato de leasing, y él en el 1229 va a definir qué es un canon, ¿eh? Y la opción, es decir, el precio de la opción está regulado por el 1230 y hasta el 1250. Digo, por si quieren anotar una definición o quieren eh, aclarar algunas cosas que hoy no, o que les sirva para repaso. Bueno, ¿alguna duda? Gonzalo, te veo en foto nada más, totalmente congelado. Sí, me quedé congelado, profe. Así, bueno. Bueno, ¿todo bien? Gonzalo, ¿se entendió? Ale- Perfectamente, profe, sí, sí. Alejandro Javier, con esa foto pensativa, ¿cómo estamos? Todo bien. Consulta, profe. Las extinciones es lo mismo que en un contrato general, ¿no? De modo No te, natural, incumplimiento, caso no te fortuito escuché, y eso. perdón, no te escuché. ¿Cómo? La extinción de este tipo de contrato es lo mismo que en un caso general, ¿no? O sea, de Sí, modo claro. natural, incumplimiento. Totalmente. Acuérdense que el cumplimiento es la forma natural de la rescisión de un contrato, de la terminalidad. Y después aquellos casos en el cual hay incumplimiento por ciertos factores, esos enunciados que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Fuerza mayor, rescisión, revocatoria, Mutuo resolución, consentimiento también está. mutuo consentimiento. Siempre eso rige para todos los contratos, también para el contrato laboral. ¿Está bien? Sí, Bueno. sí, perfecto. Vamos a ver ahora el contrato de seguro y ya no los molesto más. Recuerden que habíamos hablado, cuando hicimos, siempre volvemos a la fuente, a la clasificación de los contratos, aquellos contratos que son conexos o que están, digamos, condicionados o resultan de su cumplimiento, eh, digamos, que acompañan al principal, ¿no? Y poníamos siempre como ejemplo el más fácil, que es el seguro, ¿sí? Recuerdan que hicimos toda esa configuración de lo que significa un seguro, que está implícito en la mayoría de las actividades donde se transportan o transportan personas o cosas. En todo hay una configuración de un seguro conexo o un seguro implícito que acompaña al principal, que es, qué sé yo, un contrato para viajar, un contrato con un transportista, bueno, etcétera, etcétera. Contrato accesorio. Un accesorio o conexo, perfecto. Bueno, acá vamos a ver el contrato de seguro, pero no conexo, como principal. Yo contrato un seguro. ¿Mm? Contratar un seguro. Y en la definición dice que es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, que se denomina tomador. Acá tenemos asegurador y tomador.
Al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio, denominado, en este caso, prima. Lo que el precio de un seguro se llama prima, por el tomador. Repite lo último, por favor. Al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio, denominado prima, por el tomador. Los dos actores son asegurador y tomador. Y lo que se paga, en otro caso veíamos alquiler, en otro caso veíamos salario, en otro caso veíamos canon, en esto se llama prima, lo que yo pago por el contrato de seguro. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos, si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Recuerden que eso tiene que ver con la calidad y la cualidad que tiene que tener el objeto. Yo no puedo asegurar algo que es ilícito o que está en contra de la moral y las buenas costumbres o esconde detrás una práctica o una actividad que está prohibida por la ley, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, el contratante o tomador del seguro que puede o no coincidir con el asegurado, por su parte, se obliga a efectuar el pago de esa prima a cambio de la cobertura otorgada por el asegurador, la cual le evita afrontar un perjuicio económico mayor en caso de que el siniestro se produzca. Recuerden que cuando dice acá eh, verificar la eventualidad prevista es por el cual yo estoy contratando un seguro de vida, un seguro de siniestro, un seguro de robo, eh, etcétera, etcétera, de acuerdo al objeto que yo estoy asegurando, ¿no? Seguro de trabajo, eh, lo que sea, aquello que puedo asegurar por un objeto que no sea ilícito y que además tenga valor de mercado. ¿Mm? El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y tomador empiezan desde que se ha celebrado la convención. Y ahora tengan en cuenta esto. Aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. Otro elemento más particular del seguro, que es la póliza. La póliza es el contrato. ¿Vieron? Alguno tiene una póliza de seguro de un auto, de una moto o de algo que aseguraron, qué sé yo, del celular o algo que tenga que ver con un seguro. ¿Sí? Esa es Sí, la póliza, que es la mayoría de las veces ni leemos y tiene la letra chica y el seguro es bueno o malo cuando te pasa algo. Si no, no sabes si responde o no responde. Bueno, pero acá hay una particularidad en el contrato de seguro. Empieza a tener vigencia desde una relación consensual y de confianza entre las partes. Yo compro un auto, ¿sí? Voy a la agencia a comprar el auto y entonces la agencia me da un certificado que se llama certificado de rodamiento. El auto ya está en condiciones de rodar, de salir a la calle, de empezar a circular.
ese papel, ese certificado de rodamiento que hace quien te vende, en este caso un auto, se lo pasan al seguro que vos contratás, que vos querés, y ese seguro, esa empresa aseguradora, ya le da cobertura a ese auto que empieza a rodar. ¿Se entiende? A partir de ese momento empieza a tener vigencia el contrato de seguro. ¿Y por qué decimos que es una particularidad? Porque la póliza la mandan mucho después. Se Claro. imprime todas las condiciones del auto, qué categoría tiene, bueno, todo lo que se está asegurando dentro del auto o dentro de una casa, y etcétera, etcétera. Algunas empresas van y verifican, otras empresas ya directamente tienen una tabla establecida de cuál es el precio que deben cobrar por ese seguro, lo mismo que un departamento, etcétera, etcétera. Hay un estado intermedio de confiabilidad entre la empresa aseguradora y, digamos, el asegurador. Y el asegurado, perdón, ¿eh? Que sería el tomador. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Recuerden que es tomador, asegurador. Póliza, que es lo que se paga. ¿Eh? La prima es lo que se paga, perdón, y la póliza es el contrato. Y hay una particularidad que antes de que se emita la póliza, el objeto ya puede estar por una situación de confianza, ya puede estar con vigencia asegurado. Bueno, se va a cortar. ¿Está bien? Después, sí, duda. eh, No, dale. siga, No, dale, termine. dale, 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 porque así corto y seguimos el jueves que viene. ¿Qué dudas Bien. tenés? ¿Y cómo uno sabe que está asegurado sin tener la póliza? Es decir, cuando se manda en el estado de rodamiento, el seguro te manda un mail diciendo que a partir de las 12 del mediodía del día tal y tal, el auto tal de patente tal y tal ya tiene cobertura de seguro. Ah, bien, bien, bien. O sea, debería, Claro, por ley, avisar al cliente, digamos, al no, asegurado. claro, claro, Bien, bien, claro. bien. Te da el ok, pero vos no tenés la póliza todavía. ¿Entendés? Ese Y en- contrato firmado que necesitas para después reclamar cualquier otra situación. Bien, 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 bien. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Bueno, seguimos el jueves que viene. Este, feliz día a los que laburan mañana y Igualmente, profe. buen fin de Igualmente. semana. Y el jueves vemos lo que falta de acá, seguro. Vemos transporte y repasamos lo que vimos hasta ahora, que van a ser los temas del parcial. Dale. Perfecto, Excelente. gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Buen Gracias. fin Buenísimo, de. Buen profe. fin de. Gracias. Chao, profe, Buen fin hasta la de. semana que Hasta viene. luego. Nos ¿Todos vemos. pasaron el presente? Sí, sí. Sí.